Hola, somos la Escuela de Conductores ICP, escuela líder en formación de futuros conductores de Chile, y ahora aprobados por el MTT para realizar el 80% de tu curso completamente online. Hoy te quiero dar la bienvenida al ciclo de talleres alumnos ICP sobre transporte y tecnología. Este ciclo aparece con el fin de ofrecerles una nueva experiencia y se interioricen mucho más en cuanto al sector transporte, donde hoy ustedes están o empezarán a estar inmersos. Primero, agradecerles y desearles todo el éxito en esta nueva etapa, donde eligieron a nuestra Escuela de Conductores ICP para cumplir sus objetivos, ya sea profesional o personal. Hoy empezaremos con el primer taller sobre normativa de transporte público, exposición realizada por Carlos Esman, asesor económico provincial de dueños de taxibuses de Concepción. Recuerda que puedes hablarnos a los distintos canales de comunicación que están aquí abajo si tienes alguna duda respecto al curso. Esperamos que este primer encuentro sea de su agrado y los veo la próxima semana con un nuevo taller. ¡Hasta pronto! Este taller se divide en dos partes. Una es conversar un poco acerca de la normativa que viene respecto a la regulación del transporte público a futuro. Sin duda que se ha atrasado un poco el inicio por el tema por todos conocido, la pandemia. Y por otro lado, la influencia y la importancia de las herramientas tecnológicas que lo va a ver la persona de Víctor Fuenzalida, asesor de transporte de la Alianza del Transporte. En el caso mío vamos a profundizar algunos temas, algunas definiciones respecto a lo que se conoce o se conocerá, mejor dicho, como perímetro de exclusión. Vamos a ver algunos, como digo, términos técnicos para mejor entender el rol que cumple cada uno de los actores, las atribuciones del MTT, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, obligaciones y derechos del operador. El operador es el concesionario. Y vamos a conversar también acerca de algunos aspectos acerca del comportamiento y acción que deben tener el personal de conducción. Así que, sin más, comenzamos a conversar de esto. El perímetro de exclusión al cual me voy a referir dice relación con las 7 comunas del Gran Concepción. Ya hablamos el lunes 27, que el Gran Concepción lo comprenden 10 comunas. En el caso de los buses regulados actualmente, estos azules con plomo, por todo el mundo conocidos, la componen solamente 7 comunas: Penco, Concepción, Chiguayante, Hualpén, Hualqui, San Pedro de la Paz y Talcahuano. ¿Ya? Algunas disposiciones generales y definiciones que tiene este perímetro de exclusión. Ya lo conversé el otro día acerca de qué se conocía con el nombre de área regulada. Ahora lo vamos a profundizar un poco más. El área regulada va a ser el área geográfica donde se van a regular los servicios de transporte público. Hoy día el transporte público en la Gran Concepción está normado por una resolución exenta, la 2246, que data del año 2005 a la fecha. El perímetro de exclusión, en el fondo, regula la misma área geográfica y donde se van a establecer ya las disposiciones, requisitos, derechos, obligaciones y estándares de servicio que deben tener las empresas que se adjudiquen este perímetro de exclusión. También hablé del área restringida, que es bien especial este concepto, que dice relación solo con la Comuna de Concepción y una parte de la Comuna de Concepción. Pero ¿en qué consiste esto? Consiste en que esa área no puede ser intervenida y no se pueden agregar servicios, cambiar de sentido los servicios, etcétera, etcétera, ni los horarios, qué sé yo. ¿Por qué? Porque esta área regular, restringida del perímetro, es lo que a veces denominamos nosotros, en forma más coloquial, el patio común. Por tanto, esa área no debe sufrir ninguna modificación, salvo que la Seremi de Transporte, a través del Seremi de turno, ¿cierto?, por razones fundadas,
pueda o tenga que hacer algún tipo de ajuste o de cambio, pero solo por parte de la autoridad. También hablamos del contrato de gestión del sistema ABL. Técnicamente, respecto a lo que significa el comportamiento, el funcionamiento del sistema ABL, lo va a profundizar más mi colega. Desde el punto de vista contractual, lo dijimos, pero lo repasamos ahora. El contrato de ABL es, en el fondo, la información que entregan los GPS. El sistema GPS hoy día existe prácticamente en toda la flota de las 1950 máquinas que transitan por el Gran Concepción. Existe un sistema de GPS, pero no tiene la regulación que va a tener en el perímetro de exclusión, y que consiste en que la empresa tecnológica tiene que entregar de manera instantánea, online, ¿ya?, la información y posesión de toda la flota de cada operador. Por lo tanto, la exigencia y la precisión que va a tener la información de los buses va a ser relevante, de tal manera que existe en este perímetro de exclusión un contrato que debe contraer la empresa tecnológica, que la elige y la define el operador. Pero esta empresa tecnológica no solamente hace el contrato con el operador, sino que simultáneamente hace un contrato con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y debe entregar la información instantáneamente al MTT como al operador. Hablamos de estacionalidad. Dijimos que la estacionalidad se determina por la demanda. Hay estacionalidades que tienen mayor demanda que otras. En el Gran Concepción se reconocen o se estiman dos estacionalidades. En el fondo, la del verano, que se supone que hay una menor uso del transporte, y el resto del año. La expedición. Se dijo que la expedición de un bus táxido es el viaje desde el inicio del trazado hasta el final del mismo, solo en un sentido. Es importante este tema, que también lo va a profundizar mi colega, que la expedición tiene una medición de ida y otra de regreso. No es la expedición única que se va y se vuelve, que se sale del terminal y se vuelve, se entenderá como una expedición. No, se entiende que expedición la ida, que puede ser al otro terminal, si es que tiene la empresa, o la circunvalación. Del momento que llega la circunvalación y empieza a regresar, es otra expedición. Se entiende por expedición válida la que cumple simultáneamente todas las condiciones establecidas en el numeral 2,2 de la resolución exenta 1247. Ahora, ¿por qué les menciono esto? En este acto administrativo que se conoce como perímetro de exclusión y que se concreta con una firma que hace el MTT con cada operador, sin duda que hay una resolución y una REX, que se llama, bastante más extensa en cuanto a una serie de anexos y detalles que significa la relación y el compromiso que adquiere cada operador con el servicio que suscribe. En esa REX va más en detalle en el cómo se va a, de alguna manera, controlar esta expedición válida a través de controles durante ese trazado o esa expedición. Se entiende que se van a fijar una serie de puntos de control y el bus tiene que cumplir un porcentaje no inferior al 80% en cada uno de los controles que haya. En la resolución, sin duda, que va el detalle. Ahora hay que entender que la expedición, esto particularmente para los conductores, es de ida y de regreso. Hay conceptos de flota mínima que no los voy a mencionar mayormente, ¿ya? Lo que sí es importante, por ejemplo, el tema de la frecuencia exigida. La frecuencia exigida es la cantidad de expediciones de un servicio por sentido en un periodo y en un tipo de día, según el programa de operación. El programa de operación es uno de los anexos importantes que va a tener
la firma del perímetro de exclusión entre el operador y el MTT, porque determina en detalle, día por día, cuánta flota debe tener el operador y con qué frecuencia tiene que sacarla durante toda la jornada de servicio, que es de las 5, entre las 5:30 de la mañana o 6 de la mañana. Eso se va a determinar en el contrato hasta las 22 horas. Perímetro de exclusión. El concepto de perímetro de exclusión, ¿cómo lo determinó el MTT? Dice área geográfica en la que se exige. Área geográfica, hay exigencia, por un plazo determinado, hay una cantidad de años que se van a definir en este contrato de perímetro de exclusión, el cumplimiento de ciertas condiciones de operación y de utilización debida. Hay una cantidad de condiciones de operación que puede ser la flota mínima, la frecuencia, el plan de operaciones que debe tener, ¿ya? Y, ojo, la utilización debida. El MTT, cuando firma este contrato con las líneas o con los operadores, autoriza una determinadas vías para el uso y el servicio de ese operador. Y otras exigencias, restricciones, diferenciaciones o regulaciones específicas, tales como tarifas, estructuras tarifarias, tarifas. Actualmente el sistema de transporte público tiene tarifas reguladas, no puede subir la tarifa cuando se estime o cuando los costos obliguen a ello. Hoy día el transporte público en Concepción mensualmente, a través de un polinomio que está determinado, que lo calcula el Ministerio de Transporte, determina si la tarifa se mantiene, si sube o si baja. No es libre la colocación de la tarifa. Bueno, el perímetro de exclusión de igual manera va a tener ese tipo de regulaciones, ¿ya? Programación vial, regularidad, frecuencia, puntualidad, antigüedad de la flota. Es importante, en el Gran Concepción la antigüedad promedio de la flota es de 11 años, la que se exige. Y la antigüedad máxima que puede operar hoy día es de 18 años. Actualmente el promedio en general de todas las flotas que operan en el Gran Concepción es de 8,6 años, ¿ya? Pero se va a mantener de 11 años promedio, 18 años la máxima, aun cuando se está pensando que a lo mejor gradualmente se va a bajar a una antigüedad máxima de 15 años. Programa de operación no lo voy a ver en detalle porque lo ve mi colega. Hay 3 puntos de control que va a tener, o 3 tipos de control que va a tener la Seremi de Transporte. Cuando hablamos de la Seremi de Transporte es porque es la representación en Concepción del MTT. Punto de control de seguimiento. ¿Qué se entiende por esto? El que utiliza para definir que una expedición es válida y medir el indicador de frecuencia. Actualmente las expediciones las frecuencias se miden por cada salida del bus del terminal hasta los 500 metros, o antes de los 500 metros se mide. Eso se determina la frecuencia. Se va a seguir y se va a denominar en el perímetro de exclusión punto de control de seguimiento. Punto de control de regularidad. Se entenderá por punto de control de regularidad el utilizado para medir los intervalos de pasada entre vehículos consecutivos. A ver, ¿qué pasa? No solamente se desea o se espera que el operador saque las máquinas de acuerdo a una regularidad, o sea, una frecuencia contratada con el MTT, ¿ya? Sino que además durante su expedición, si el operador tiene una frecuencia de 5 minutos cada bus, la idea es que durante todo el trazado, toda la expedición, la distancia entre uno y otro sea más o menos de 5 minutos. Ahora, sin duda, y ustedes deben estar pensando ya que con el tipo de calles que tenemos, con la congestión, con marchas, protestas, etcétera, etcétera, trabajo en la vía, esto es casi imposible. Sí, no es fácil. Solamente eso se puede exigir cuando hay corredores exclusivos de transporte.
Pero también en esto va a haber una conversación entre el operador y la CEREMI de acá para determinar cuáles van a ser aquellos puntos donde se puede pedir regularidad. Y finalmente el punto de control de puntualidad. Se entenderá el utilizado para controlar el horario de pasada de un bus. Los puntos que controlen el atributo de puntualidad no deben controlar el atributo de regularidad. ¿Por qué se incorpora esta regulación o este punto de control? Sobre todo en las horas punta, tanto de mañana como de tarde, de la punta noche, y particularmente en los últimos servicios. Lo que se quiere dar es certeza al usuario de que el último o penúltimo servicio de determinada línea en la cual él es usuario permanente va a pasar. Ese es el control de puntualidad que se va a instaurar, de tal manera que el usuario sepa que el último servicio, el recorrido que él toma, va a pasar a las 23 horas por tal paradero, y que tenga la certeza que siempre va a pasar. Y como es de puntualidad y es el último servicio, la idea es que pase a la misma hora o un poquito después, pero nunca antes. Esos son los 3 puntos que van a tener unidad de negocio. También es un concepto que va a estar incorporado. Hoy día se habla de líneas, hay 36 líneas en el sistema y por lo tanto 80 y tantos servicios, pero la unidad de negocio corresponde al conjunto de servicios de transporte público urbano remunerado a pasajero prestado por un operador de transporte. ¿A qué se refiere esto? Hay líneas que tienen un solo servicio, pero hay otras que tienen más de un servicio. Incluso hay un par de líneas que tienen hasta 5 servicios distintos, que salen de su terminal, pero que en definitiva tienen trazados que son distintos. Por lo tanto, a eso se le reconoce como unidad de negocio. Una variante es un servicio de transporte público el cual posee similitud en un trazado de al menos un 70% respecto de otros servicios de la misma unidad de negocio. Lo que decía, un operador puede tener 3 servicios, pero todos salen del mismo terminal y tiene 3 variantes, lo que se le conoce hoy día en el lenguaje de los operadores y de los conductores se habla de variante. Cada variante tiene a lo menos un 70% de similitud en el trazado, solo un 30% o menos cambian, sobre todo al llegar o circunvalar. Hay 3 actores re importantes en esto, ¿ya? Está el Ministerio de Transporte, uno de los grandes actores. ¿Y cuáles son las atribuciones del Ministerio? Vimos en la presentación del 27 de julio los objetivos del perímetro de exclusión. Ahora vamos a ver las atribuciones del Ministerio. Regular los servicios de transporte público pasajero. Por supuesto, cae de cajón que es así. Definir el estándar de calidad para las prestaciones de los servicios. Sí, esto ha sido una discusión larga respecto a los estándares que está exigiendo el servicio del Ministerio de Transporte a los servicios de transporte público. Mejor calidad de los buses, acceso universal o a lo menos entrada baja, ¿ya? De tal manera que van a formar parte de esta nueva exigencia a los actuales operadores o los que vengan. Supervigilar a los operadores de transporte, así como el desarrollo de labores orientadas a asegurar la correcta ejecución. Sin duda, al Ministerio le corresponde no solamente definir cuáles son los estándares, sino que además supervigilarlos y cuidar de que siempre se mantengan los estándares al mínimo, no menos del mínimo establecido por ellos mismos. Coordinar los diferentes actores del sistema, ¿ya? Verificar el cumplimiento de las obligaciones. Y en fin, exigir a los operadores, pero eso forma parte de justamente el contrato que se tiene que firmar. Los operadores tienen que estar disponibles para prestar la colaboración al Ministerio para cada vez que tenga que hacer regulaciones o cada vez que tenga que hacer algún cambio. El Ministerio además ejercerá la siguiente función a través de la División de Transporte Público Regional, la DTPR que se conoce.
Y esta, ¿qué es lo que hace? Realiza las labores de apoyo al control y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones previstas en perímetro de exclusión. Informa periódicamente al operador el grado de nivel de cumplimiento. O sea, la DTPR tiene un contacto directo con cada operador. Lo va monitoreando y va conversando con él para que ver cuál es el nivel de cumplimiento y también, si no lo está haciendo, ver cuáles son los problemas y poder corregirlo y mejorarlo. Obligaciones y derechos del operador. El operador se obliga a prestar servicio de transporte público a lo menos con los estándares de calidad, permanencia, continuidad y seguridad establecida en la presente regulación que va a ser este perímetro de exclusión. Velar por la calidad continua de los servicios. Cumplir con las normas legales, reglamentarias y contractuales. Y así una serie de otras exigencias y obligaciones que son parte, sin duda, de la relación que tiene que tener el operador con el mandante, que en este caso sería el Ministerio de Transporte. ¿Cuáles son los derechos del operador? La explotación económica de la actividad de transporte pasajero prestado con buses dentro del área regulada, que es este perímetro de exclusión, de acuerdo a las condiciones establecidas en la regulación del perímetro. Sin duda, él tiene el derecho a esa explotación. Percibir o distribuir el subsidio que se regula en el respectivo contrato de otorgamiento de subsidio. Dentro de la firma del perímetro de exclusión está contemplado qué subsidio va a recibir el operador y por qué. En este caso, actualmente solo el subsidio es a la tarifa, o sea, el subsidio es del usuario que se entrega a través del empresario. Realizar propuestas para optimizar la operación global. El operador puede proponer mejoras tanto de servicio como estándares, mantener continua comunicación con el Ministerio y ejercer los derechos que le confieren la normativa vigente y el contrato de otorgamiento del subsidio. Finalmente, les voy brevemente a comentar de que el perímetro de exclusión contempla un articulado respecto a los conductores. El perímetro deberán encontrarse debidamente uniformados, tal cual es hoy día, pero va a tener algunas exigencias adicionales, por ejemplo la identificación del conductor a través de un logo, ¿ya? Que va a estar determinado en su tamaño y la forma y lo que debe llevar, ¿ya? El operador de transporte deberá entregar a lo menos 2 uniformes completos al año a los conductores, los cuales deben ser de costo asumido íntegramente por el operador de transporte. La composición y características del uniforme y la tarjeta de identificación serán determinadas por resolución de la Seremi regional. Van a tener una credencial. Los conductores deben presentar y portar en un lugar visible por los pasajeros una credencial, la que para todos los efectos será parte del uniforme. Ahí está el detalle que en su minuto se va a tener que definir con la Seremi correspondiente para que se diga cómo tiene que ser la identificación. Hay también unos estándares mínimo de comportamiento, lenguaje y trato. Está prohibido para los conductores consumir alimentos sólidos mientras conducen, respetar los horarios, rutas, paradas, ¿ya? Que hoy día hay ciertos sectores donde eso no se está cumpliendo, se va a exigir. También el perímetro de exclusión contempla, ¿ya?, dentro de las exigencias para el operador, contar con un seguro que trae viene un poco más completo que el seguro que actualmente tienen los conductores, que desde que existe la licitación del año 2002 hasta la fecha hay un seguro de vida de los conductores, y ahora también se va a exigir esto y viene un poco más detallado y también es de costo exclusivo del operador. Eso es en definitiva la normativa en general que va a contemplar este perímetro de exclusión, que se espera que pueda entrar en funcionamiento en lo posible el próximo año o a fines de este. Todo va a depender un poco cómo se desarrolle esta situación de pandemia que también tiene alterado el avance de la incorporación de esta nueva regulación. Espero haber aportado en estos 30 minutos algunos términos y poder explicar un poco más en detalle
en qué va a consistir, tanto para los operadores, en lo que el Ministerio está exigiendo, y también lo que viene para los usuarios. Sin duda que va a haber un cambio en la calidad de servicio y también un cambio en la forma de comunicarse tanto el operador con el Ministerio como con sus usuarios. Esperamos incorporar tecnología que vaya haciendo bastante más amigable y más eficiente y más rápido el servicio de transporte público. Muchas gracias.